Aníbal Barca, el gran militar y el terror de Roma. La historia de Aníbal es una de las más fascinantes de la antigüedad. Es la historia de un hombre que desafió a uno de los mayores imperios del mundo, Roma. Pero, ¿quién era Aníbal? ¿Por qué se convirtió en el enemigo número uno de Roma? Hoy, te contaré la verdadera historia de Aníbal, el peor enemigo de Roma. Aníbal Barca nació en el año 247 a.C. en la ciudad de Cartago, una antigua colonia fenicia en el norte de África. Su padre, Amílcar Barca, fue uno de los más grandes generales de Cartago y luchó en la primera guerra púnica contra Roma. Desde temprana edad, Aníbal se mostró como un niño curioso y astuto. Su padre lo llevaba a las batallas y lo educó en el arte de la guerra. Aníbal creció escuchando las historias de su padre sobre las batallas contra Roma y soñando con vengarse de los romanos. En el año 219 a.C., Aníbal, ya convertido en general, cruzó los Alpes con un ejército de más de 50.000 hombres y 37 elefantes para atacar a Roma. Esta fue una de las hazañas militares más grandes de la historia, ya que los Alpes eran una de las barreras más difíciles de atravesar. Aníbal no solo tenía que enfrentar el clima y la geografía, sino también a las tribus locales que se oponían a su paso. Después de varios meses de viaje, Aníbal llegó a Italia y comenzó a ganar batallas contra Roma. La primera gran victoria de Aníbal fue en la batalla de Canas en el año 216 a.C. Aníbal logró rodear y aniquilar al ejército romano, lo que resultó en una de las peores derrotas de Roma en toda su historia. Después de la victoria en Canas, Aníbal avanzó hacia Roma, pero nunca la atacó directamente. En su lugar, decidió llevar la guerra a otras partes de Italia y así mantener a los romanos en constante alerta. Durante los siguientes años, Aníbal ganó muchas batallas, pero nunca fue capaz de conquistar Roma. Los romanos aprendieron a luchar contra él y utilizaron sus propias tácticas contra él. Además, Aníbal nunca recibió refuerzos de Cartago, lo que lo dejó solo en la lucha contra Roma. En el año 203 a.C., los romanos invadieron Cartago y obligaron a Aníbal a regresar para defender su ciudad. Aníbal fue derrotado en la batalla naval de Zama por el general romano Escipión, lo que puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Aníbal tuvo que huir de Cartago y buscó refugio en otras partes del mundo, pero nunca se rindió ante Roma. Después de varios años, se convirtió en un consejero militar en el Imperio Seleucida, donde continuó luchando contra Roma hasta su muerte en el año 183 a.C. En el año 219 a.C., Aníbal decidió atacar a Roma. Reunió un gran ejército y cruzó los Alpes, una hazaña considerada imposible en aquel tiempo. En Italia, derrotó a varios ejércitos romanos y conquistó gran parte del territorio italiano. Sin embargo, no logró tomar Roma y finalmente fue derrotado en la batalla de Zama, en el año 202 a.C. Pero, ¿por qué Aníbal se convirtió en el peor enemigo de Roma? Muchos historiadores creen que su odio hacia Roma se debió a las acciones de los romanos en la Primera Guerra Púnica. Durante esa guerra, los romanos habían tomado el control de Sicilia y Cartago tuvo que pagar una gran indemnización a Roma. Esta indemnización había sido muy dura para Cartago y Aníbal creció con el deseo de vengarse de Roma. También se dice que Aníbal se sintió traicionado por Cartago, ya que nunca recibió refuerzos para su campaña en Italia. Aníbal se casó con una princesa íbera de nombre Imilce, con la que tuvo un hijo, Aspar. A pesar de su derrota en la Segunda Guerra Púnica, Aníbal no abandonó su lucha contra Roma. Después de la guerra, se convirtió en un líder político en Cartago y trabajó para reconstruir la ciudad y el país. Sin embargo, la presión de Roma sobre Cartago era cada vez mayor y Aníbal comenzó a temer por su vida. En el año 196 a.C., Aníbal fue acusado de conspirar contra Cartago y se vio obligado a huir a la corte del rey Antíoco III de Siria. Allí, ofreció sus servicios como general en la guerra contra Roma. Sin embargo, Antíoco no confiaba plenamente en Aníbal y no le dio el mando de las tropas. A pesar de esto, Aníbal demostró su habilidad en la batalla y logró infligir algunas derrotas a los romanos. Pero finalmente, en el año 183 a.C., Antíoco fue derrotado y Aníbal se vio obligado a huir a Bitinia, donde fue recibido como un héroe.
Sin embargo, su vida aún corría peligro, ya que el rey de Bitinia estaba aliado con Roma. En el año 182 a.C., el rey de Bitinia entregó a Aníbal a los romanos. Aníbal prefirió tomar veneno antes de caer en manos de sus enemigos y se quitó la vida a los 64 años. La vida de Aníbal fue una de las más apasionantes y dramáticas de la antigüedad. A pesar de haber nacido en una familia noble, Aníbal tuvo que luchar contra Roma desde muy joven y dedicó su vida a la lucha contra el mayor imperio de su tiempo. Aunque nunca logró conquistar Roma, su legado como un gran líder militar ha perdurado en la historia y ha inspirado a muchos líderes militares en la historia. Espero que hayas disfrutado de esta historia sobre Aníbal, el peor enemigo de Roma. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más vídeos de historia en mi canal. Y si conoces algún otro personaje histórico que te gustaría que cuente su historia, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.